del Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que que las acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos a jueves 19 de noviembre, ya estamos terminando prácticamente esta tercera semana del mes de noviembre, nos queda la próxima semana y empieza el último mes del año ya con los preparativos para las fiestas de fin de año. ¿Cómo nos prepararemos? ¿Qué haremos? Vamos a ver. Vamos a hablar con el doctor Alfonso Nino. Él es médico salubrista, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lo saludo a la distancia. Alfonso, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Encantado, Elmer, por la invitación, con todo gusto para conversar. Encantado. Gracias, Alfonso. A ver, te pregunto, el decano del Colegio Médico dijo esta mañana que estábamos en un silencio epidemiológico en el Perú. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que lo que has visto anteriormente con el señor Loré de Mola, que se ve que está bajando los casos, las muertes, comparando las muertes con el año 19, ¿no? Entonces creo que hay pero digamos ha habido algunos eventos que ahora que he salido un poco a las calles veo como que ya no ha pasado nada, la gente el tránsito está congestionado, hay toda una casi normalidad con máscara y con mascarilla, ¿no? Y entonces creo que eso es peligroso porque hay una sensación como que ya no va a haber, estamos libres de esto. Y también, por ejemplo, el tema de la marcha, si bien está demostrado que no hay tanta contagiosidad, pero yo creo que puede ser también, digamos, de alguna manera, alguna posibilidad de incremento de casos. Yo no creo que va a haber como hubo la segunda, al inicio de la pandemia, pero sí creo que, Ujú. digamos, en 2 o 3 semanas podemos ver un poco el efecto de la convulsión social que ha habido ahora, y creo que yo lo veo con cierta preocupación, y creo que hay que tomar medidas más allá de la mascarilla, ¿eh? Yo creo que también hay que replantear estrategias tanto del Ministerio de Salud como de las organizaciones sociales y de los gobiernos, Ujú. porque yo creo que un tema que hemos visto en la marcha es un poco la crítica de los jóvenes a las instituciones. O sea, no es al presidente que fue electo, sino a una institución que llamaba corrupto a un presidente, pero había la percepción que los que asumían este rol eran más corruptos que el presidente, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que eso es Ent- una demanda a las instituciones que no está cumpliendo su rol, ¿no? Yo creo que Entiendo, también hay que hacer una extensión entiendo. al Ministerio de Salud, ¿no? Entiendo. Entonces, este respiro que estamos teniendo es lo que el doctor Palacio Celi dijo de que era el silencio epidemiológico, es decir, una baja importante en lo que son hospitalizaciones, en lo que son infecciones y en lo que son muertes. No hemos llegado a cero todavía, Alfonso. En Europa, en España, en Francia, llegaron a cero, cero casos, Claro, cero sí, sí, muertes por varias semanas. ¿Llegaremos así es. nosotros a cero? Bueno, no, no creo que por lo menos en el corto plazo no lo veo. Pero de todas Ujú, maneras, si vemos, por ejemplo, hemos tenido 50 casos más o menos en promedio por día, y vemos, por ejemplo, en Estados Unidos llegan a 1.000, 2.000 casos por día, ¿no? Entonces, ujú. entonces los fallecidos llegan a 1.000 fallecidos por día en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que está en una etapa de alza y nosotros creo que estamos en la etapa de baja, ¿no? Y Ujú, creo que eso nos da un respiro para, digamos, fortalecer los servicios de salud, digamos, ujú. mejorar el tema de comunicación, y yo creo que un mayor involucramiento social. Si bien se Ujú. está haciendo, pero con mucha timidez, yo lo veo, ¿no? Muy bien. Entonces, el planteamiento tuyo para nuestros televidentes, me parece Ujú. entender, es el siguiente. Estamos en este silencio, estamos en este respiro, pero esto de ninguna manera significa de que todo esto ha pasado. De ninguna manera. Tú has visto ahora en la calle, la gente dice que está como si nada, como si nunca hubiéramos tenido una pandemia, y eso es peligroso. Entonces, ya se vienen las fiestas. ¿Deberíamos planificar estas fiestas de fin de año, Alfonso, de alguna manera, teniendo en cuenta que podría haber un rebrote, o vivimos nuestra vida normal y celebramos Navidad, fiestas de Año Nuevo y todo? ¿Cómo la ves? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar que vienen dos eventos que son críticos para la pandemia. Uno es la Navidad,
que tiene una connotación familiar, de visitar a los familiares, y reunirnos con nuestros padres, abuelos, encontrarse en la familia y un tipo de acercamiento, de relacionamiento próximo de las personas. Y el otro es el inicio del verano, ¿no? Entonces que tiene no solo las playas, sino es los viajes, la interacción, las fiestas de fin de semana, etcétera. Entonces hay dos eventos que son peligrosos para el rebrote, ¿no? Entonces yo creo que una cosa que también necesitamos urgente es el tema de las pruebas, ¿no? Las pruebas, que yo no explico por qué no hay las pruebas rápidas antigénicas, porque como yo he visto ya que la Municipalidad de Lima está ya haciendo pruebas antigénicas directamente. Entonces creo que ese es un rol también que hay que ver cómo descentralizamos las decisiones, no solo al ministerio, sino cómo involucramos a los gobiernos locales, a los gobiernos subnacionales para poder ir controlando ese tema, pues, antecediendo el tema de las fiestas patrias, ¿no? Y la otra cosa es programar las reuniones. Por ejemplo, si a mí me dirían, voy a reunirme con mi familia, si hubieran pruebas antigénicas, nos tomaríamos más o menos pruebas antigénicas una semana, estamos negativos y no salimos ni recibimos gente. Entonces ya puedo, con la seguridad, si todas mis familias hacen eso, planificar una reunión con pruebas antigénicas. Entonces creo que no va a ser posible ahora, pero digamos es el valor real y actual que necesitamos las pruebas antigénicas, ¿no? A ver, entiendo, yo creo que nuestros televidentes entienden que lo ideal sería, cierto, que todos los peruanos en estas Navidades nos hagamos una prueba antigénica. Para los oyentes, o esas pruebas se hacen en el moco de la nariz, no son las PCR, son las pruebas rápidas antigénicas para detectar el virus. No hay que confundir con las serológicas rápidas que llamábamos antes. Y tú dices que la familia se la haga, entonces, a ver, voy a invitar a una cena de Navidad a mi casa, pero eso sí, todo con prueba antigénica. ¿Cuán realista crees que sea eso, No, eso es, digamos, no es al corto plazo esto, ¿no? Pero sí puede ser para el tema del verano. Creo que No, pero sí, yo entiendo. que, Pero a lo que yo quiero llegar es ahorita, porque ya tenemos que planificar las yo creo que fiestas de lo que fin de ahora año. es un poco limitar las reuniones, las estadías, por ejemplo, el tiempo de permanencia en las casas, buscar a aquel que tiene mucho contacto, digamos, con hospitales o población, limitarse las reuniones, ¿no? Y saludar desde el carro, hacer reuniones, Cuidado, cuidado, mi querido Alfonso, que en este momento alguien te va a decir, tú quieres matar las Navidades. Sí, pero yo creo que hay que ver, porque también no persisten las Navidades y vamos a matar a alguien de nuestra familia, que puede ser un poco más doloroso, ¿no? Yo creo que porque... hay que tener un poco el sentido real, ¿no? Entiendo, no, es que hay gente que te va a decir, ya está diciendo, ya están queriendo ahora esos salubristas, esos epidemiólogos, ahora quieren matar el espíritu navideño, quieren matar las Navidades. ¿Qué le dices a esa gente? No, yo creo que o sea, tiene que haber otra vez levantar las cejas de que puede haber un rebrote y que sea después inmanejable. Entonces también no hay que estar jugando con cosas como que no va a pasar nada, ¿no? Y que somos protegidos por Dios, sino también esto puede ser el inicio de un rebrote que puede ser inmanejable y que puede ser catastrófico, porque a pesar del fortalecimiento de los servicios no estamos en una capacidad para tener un rebrote de la magnitud que tuvimos en abril o mayo, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que ver, tiene que haber un equilibrio y hay que mirar el espejo un poco de Europa, ¿no? No podemos lo que está pasando en Europa, que estaba muy alegre y después tuvieron que entrar con, digamos, cerrar un poco el comercio y entrar otra vez a las cuarentenas nacionales y todo. Entonces creo que la vigilancia ya no se puede hacer con pruebas rápidas. Pero ¿no? es que la decisión práctica tiene que tomarse rápido. ¿Hacemos o no hacemos reuniones de Navidad? Yo creo que sí hay que hacerlas, pero limitadas, yo creo. O sea, pues yo diría que proteger, especialmente cuando hay adultos mayores con enfermedades crónicas, y creo que es mejor no, pueden ser más de jóvenes. Creo que es un tema un poco crítico, pero yo creo que por lo menos yo me limitaría. Yo, por ejemplo, visitaría a mi mamá desde la ventana y le mandaría un beso, pero no creo que estaría en una reunión para comer panetón. Entiendo. Vamos a regresar con este punto, Alfonso, y vamos a hablar de otros asuntos de salud pública, pero me parece importante que ya nuestros televidentes vayan empezando a hacerse la idea
porque esto, la Navidad, ya está por llegar, obviamente. Vamos a regresar en un momento. Noticias, La Voz del Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y muy agradecido por permitirme que los acompañe, que las acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos conversando con el doctor Alfonso Nino, él es médico, él es epidemiólogo, él es director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hablando un poco sobre lo que tenemos en este momento, que la enfermedad, la pandemia, señor, nos está dando un respiro. Los números nos están sonriendo. Pero vienen dos cosas importantes, nos ha dicho el doctor Nino. Vienen las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, y viene el verano. Y nos ha dicho que tenemos que mirarnos en el espejo de otras latitudes en las que pensaban que ya todo había sucedido, y justo cuando empezaba el verano les empezó el problema, y miremos entonces a Europa. Alfonso, entonces yo quería dar un poco, porque no hay nada escrito en realidad sobre esto de cómo comportarse en las fiestas. Obviamente, mucho va a depender, Alfonso, de cómo esté la epidemia en las próximas 3 a 4 semanas, porque si seguimos con este porcentaje que hoy día Marco me dijo que estamos a un poquito menos del 5% de positivos de moleculares, entonces eso es un respiro. Pero si las pruebas moleculares empiezan a subir para la Navidad, por ejemplo, en 10, 12, 15%, sería diferente, ¿no? Sí, yo creo que el tema también es un tema de las culturas. Por ejemplo, en la mañana me han estado consultando de los pueblos indígenas que toman el masato, ¿no? El masato se hace con la masticación de la yuca y se utiliza la saliva, ¿no es cierto? Entonces, es difícil que digas no se toma masato, pero hay que ver un poco cómo manejamos lo que se llama la masateada. O sea, entonces hay que hervir más el masato para matar cualquier bacteria, virus, pero la masateada, que es la reunión de la gente a tomar masato, por ejemplo, que no se haga en un solo pote, que es una especie de vaso típico que se toma el masato, entonces, y que donde te vas a reunir, que sea un poco separado, ¿no es cierto? Entonces igual, la cerveza, entonces tenemos la costumbre los peruanos de tomar la cerveza en un solo vaso, entonces podemos cambiar esta costumbre, igual puede ser en el masato, entonces igual, la costumbre se va a mantener de la Navidad, pero hay que buscar, por ejemplo, no invitar a todos, sino de repente pasar desde el 24, 25, 26, visitando a la familia por tiempos cortos y en espacios aireados. De repente ya no haya una noche buena, sino un almuerzo bueno, una zona ventilada, digamos, una terraza o en el campo, etcétera. Entonces creo que el problema mayor va a ser en Lima, ¿no? Que ha tenido la mayor cantidad de casos en los últimos, en el inicio de esta enfermedad. Entonces yo creo que adecuarlo, digamos, estas fiestas un poco al contexto y no hacer lo que ya está conocido, ¿no? Sitios cerrados, poco ventilados, mucha gente. Por ejemplo, yo sí anularía las fiestas de Año Nuevo, por ejemplo, ¿no? Pero porque no es tan necesario, pero yo creo que en Navidad se podría hacer una cierta tolerancia con el riesgo, ¿no? El uso de la mascarilla, permanentemente, no cantar, algunas cosas que ya se ha demostrado que tienen un efecto, ¿no? Entonces yo creo que mantener la costumbre, pero con nuevas formas y regulaciones, ¿no? Y te decía esto de la prevalencia porque la próxima semana, aquí en Estados Unidos, el jueves 26, Alfonso, es el Día de Acción de Gracias, que para este país, para Estados Unidos, es mucho, mucho, mucho más importante y mucho más convocatorio, digamos, que la Navidad. Las familias viajan de cualquier lugar del mundo para estar con los padres, con los abuelos en este Día de Acción de Gracias. Y la recomendación oficial, digamos, de los expertos del CDC es que este año no haya cena, no haya reunión por Día de Acción de Gracias. Y eso hay que entenderlo porque Estados Unidos está en una tercera ola o una tercer brote muy grande. La prevalencia de la infección es muy grande acá. Y fíjate, qué medida tan extrema, decirle a la gente, no se reúnan por el Día de Acción de Gracias. Por eso te decía yo, si para la tercera semana de diciembre, cuando lleguemos a esa época, las cifras de prevalencia de virus están altas nuevamente, yo creo, no sé, ¿tú dirías que habría que suspender las cenas de Navidad? Yo creo, o sea, una cosa es que salga una norma y otra cosa que la gente la cumpla. Y nosotros que somos muy
leales a las normas, no lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a buscar Correcto. un mecanismo. Yo creo que es mejor tener una conciencia, yo creo que sí, dar Educar. cómo va la tendencia a la información y darle comunicación, involucramiento. Y por ejemplo, estos jóvenes que han participado en el movimiento, cómo, por ejemplo, poder conectarlos a ellos a través de las redes, la importancia de cuidar. Por ejemplo, en esta marcha que ha habido, yo quería salir el primer día, y ha sido mi hija la que me decía, no te puedes ir al centro, tienes que ir a Miraflores, en la manifestación tienes que estar atrás, no estar con la gente. Entonces yo creo que hay que utilizar esta red de que tienen los muchachos ahora para poder un poco monitorear nuestro comportamiento de los adultos, porque a veces los jóvenes no son todo malos, buscan ellos también el bienestar, ¿no? Sino también su ímpetu y todo, entonces a veces que no tienen miedo a la cosa que puede pasar, ¿no? Entonces creo que cómo podemos utilizar ya no la comunicación de spots, sino estas redes sociales que han funcionado tremendamente en este tema político, ¿no? Entonces creo que eso sería importante, los youtubers, ¿no? Entonces tenemos un periódico acá o la televisión, pues contratamos un youtuber que tiene, creo que el mayor de los jóvenes es casi 1 millón de seguidores, las redes internacionales que hay de tiktokeros y todos pueden utilizarlos para tener algún tipo de precaución respecto al contagio, ¿no? Muy bien. A ver, entonces en términos prácticos, hoy es jueves 19 de noviembre. Navidad, la Nochebuena cae 24 y es jueves también. Estamos a 5 jueves. El próximo jueves es 26 de noviembre, luego viene el 3, el 10, el 17 y llegamos al 24, o sea, faltan 5. ¿Qué es lo que nuestros televidentes deben estar atentos? ¿Qué tipo de información deberían de conocer para planificar adecuadamente su Navidad? Yo creo que es el número de casos, el número de fallecidos, casos positivos. Y yo creo que ya que está que cae jueves, yo creo que hacer Navidad desde el jueves, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo, y no solo concentrarlo en el día jueves, que podría ser por favor, la visita a los familiares, buscar que sea en el día y no en la noche, para que haya más ventilación, distancias que pueda haber entre las personas, ¿no? Y no hacer solo la Navidad a veces en una reunión, porque lo tradicional es que se reúne la familia con los abuelos y al día siguiente es con los abuelos de la esposa y entonces cómo podemos en varios días estratificar estas reuniones, ¿no? Y creo que el uso de las máscaras es algo que te hacerlo para comer, no cantar, algunas cosas que ya se conocen que pueden ser útiles, ¿no? Entonces yo creo que cada familia ya empiece a planificar, yo creo que empiece a planificar qué cosa podría hacer para 24 de Navidad. Y ahí puede decidir si alguna persona, por ejemplo, algunas personas que trabajan en hospitales o que están en permanente contacto, de repente postergar la Navidad, pero no sacar una norma que no va a haber Navidad. Yo creo que eso va a ser imposible y la gente no va a cumplir, ¿no? Pero cuando dices postergar la Navidad, ¿qué cosa es? O sea, ampliar, o sea, empezar desde el jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no es cierto? O sea, Cuidado que la gente va a tener 3 Navidades entonces. Puede ser, ¿no? Pero por lo menos que sea, porque a veces la idea es encontrarse, ¿no? El pavo y el panetón es un pretexto, ¿no? Para encontrarse, ¿no? Las generaciones y todo. Entonces, ¿cómo podías parcelizar este tipo de reuniones, ¿no? Para evitar el contagio y la contaminación en espacios cerrados, ¿no? Exacto. Y no sé, yo insisto, Alfonso, que las cifras de prevalencia de pruebas moleculares van a tener que ser muy importantes en esa semana previa, en la semana del 14 al 19 de diciembre, por ejemplo. Esa semana va a ser muy importante conocer las cifras de prevalencia de pruebas moleculares, porque si en esa semana, ahora estamos en 5%, nos dijo Marco Loré de Mola hace un momento, si en esa semana del 14 al 19 de diciembre estamos en 18, 20% de moleculares, significa que está regresando la cosa. Y allí hay que planificar bien esa Navidad. Así es. Pues yo creo que hay que ver los resultados de la tendencia, ¿no? Las pruebas moleculares para tomar decisión. Justamente ahí viene el concepto y el conocimiento que puede tener la población para tomar la decisión de asistir o no, ¿no? Entonces, si tú ves que pues, si está bajando más todavía, no digo relajar, pero yo creo que te va a dar menos miedo, pero si está aumentando, esto puede ser una cosa terrible, ¿no? Para las familias, ¿no?
Yo creo que un Muy poco bien. que no bajemos la guardia. Yo creo que hasta que venga la vacuna, yo creo que vamos a seguir con estas medidas un poco restrictivas, que a veces a todos no nos gusta, pero que este resultado de la bajada no es por el Espíritu Santo, sino es el esfuerzo de mucha gente que ha hecho su labor, ¿no? Y creo Exactamente. que, Pero ahí es donde está el punto, porque yo ya estoy escuchando de mucha gente que dice, ¿no? Esto en realidad es una exageración. Ahora que nos cerraron las playas, ahora nos cierran la procesión, no quieren que vayamos a misa, ahora estos médicos nos quieren quitar la Navidad. bueno, no creo que creo que la ciencia nos ha enseñado muchas cosas. Por ejemplo, antes cuando empezó no hablábamos bien el tema de los aerosoles, por ejemplo, y ahora se ha encontrado que las bodas, los bares, los coros, es una evidencia ya que irrefutable. Entonces yo creo que tenemos que aprender, hemos ido a aprender. Por ejemplo, antes la máscara no era máscara, ahora es indispensable, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que la ciencia ha ido acompañando este proceso y dando información para que la gente tome decisiones. No podemos Muy bien. obligar, pero en algunas cosas hubiera sido, ¿no? Por ejemplo, este cierre que hubo al comienzo ha sido con mucho malestar social y económico, pero ha sido efectivo Ujú. para la tendencia que ha habido de los enfermos y muertes, ¿no? Exacto. Que Muy bien, cambie. Alfonso, por favor te ruego que te quedes allí. Vamos a terminar la conversación en un momento. Vamos a hablar un poco sobre lo que se espera de esta nueva administración. Tenemos un nuevo presidente, la ministra ha sido ratificada, pero quisiéramos escuchar tu opinión con respecto a lo que puede venir. Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirme que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Jueves 19 de noviembre. Estamos conversando con el doctor Alfonso Nino, él es médico epidemiólogo, el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y Alfonso, quería que nos ubiquemos ahora en esta coyuntura del momento en la que los números nos están sonriendo un poco y entonces ya nos hemos enfocado en en los minutos anteriores y tus recomendaciones al público, ¿no? Que no hay que bajar la guardia, que hay que seguir con las mascarillas, que hay que planificar las fiestas que vienen de Navidad, Año Nuevo, hay que esperar los nuevos números, todo a la persona, a nuestros televidentes. Pero desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de políticas públicas de salud que va a empezar este nuevo Ministerio de Salud, ¿qué es lo que se aconseja? ¿Qué es lo que se debe hacer en momentos en que los números sonríen para que no nos pase lo que le pasó a Europa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, yo creo que después de ese problema político que hay, que lo que sale un poco es cómo todo un grupo de jóvenes logran hacer caer a un gobierno. Pero es también una crítica a las instituciones, que básicamente ha sido el Congreso. O sea, los lemas de los jóvenes era: tú no me representas, dignidad, honestidad, transparencia. Entonces, esas cosas que tienen los jóvenes no tenemos la generación de nosotros. Tenemos un discurso, la ideología, el horizonte teórico, pero no hay una brecha entre lo que dices y lo haces. Y los jóvenes quieren eso, una concordancia en sus valores, en su comportamiento, y así deben ser las instituciones. El Ministerio de Salud, el 5 de octubre, cumplió 85 años. Es un viejito y que tiene que estar a la onda del TikTok. Entonces, yo creo que este ministerio sigue siendo un ministerio de la enfermedad, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, estas ideas del sistema integrado de salud como que ya se dejó de lado, ¿no? Entonces, no solo necesitamos ver el tema del COVID, sino un poco volvernos jóvenes, ¿no? Y ahí un elemento importante que es la interacción con los usuarios. Como le hacemos modelos de redes, modelos integrados de salud, pero siempre desde de la tecnocracia, sin preguntar a la gente si este modelo, si esta propuesta de redes integradas les va a ayudar, ustedes pueden participar. Como yo te dije antes, el ministerio, no ahora, sino mucho tiempo, le ha tenido miedo a la participación. Entonces ahora no se puede hacer nada si es que la gente no sabe, no participa. Tenemos que involucrar. Por ejemplo, si un paciente diabético, tengo que conversar con los diabéticos a dónde le pongo la insulina, cada qué tiempo. A un paciente que tiene que es epiléptico, qué droga le voy a dar, que le cae bien. Entonces tiene que haber una interacción, así como se ve con los pacientes, tenemos que tener interacción
con la población, ¿no? Si va a ser una norma sobre gestantes, adolescentes, tienen que estar estos actores en la decisión, en la norma. Yo creo que eso nos está pasando. Entonces creo que hay que hacer un reseteo del comportamiento que tienen los ministerios. Por ejemplo, yo creo que debería abrirse el control de la pandemia en los municipios. Por ejemplo, hay dos estrategias que están funcionando muy bien. La anemia, que es el Estado le da dinero, que se llama la Meta 4, a los municipios están contratando gente para que hagan la vigilancia de los casos de anemia. Y también hay otros sobre los adultos mayores. Entonces, ¿por qué no buscar mecanismos de darle recursos a las municipalidades para que hagan la vigilancia, digamos, pagar los recursos a las personas para que hagan la vigilancia y lógicamente con la asistencia técnica del personal? Entonces, puedo identificar casos, hacer seguimiento, buscar el tema social. Entonces, yo creo que ese me parece importante. El otro yo creo que es Lima. Por ejemplo, Mario Tavera, que tú lo conoces, un compañero, ha hecho un estudio todavía que lo empieza a publicar. Dice que Lima es el más desvalido en servicio del primer nivel. Solo tiene el 5% de todos los establecimientos del primer nivel están en Lima, pero Lima tiene el 30% de la población peruana. Entonces, son casi 10 millones de personas para el 5%. O sea, Lima es una catástrofe, es una calamidad del primer nivel de atención. Entonces yo creo que es urgente Lima porque no solo es por la cantidad de personas, sino porque Lima es el centro que puede ser, como ha sido en la primera etapa, el gran dispersador de contagios a las otras regiones. Entonces yo creo que para mí es Lima como el centro que hay que ponerle atención. Darle mayor presencia a los gobiernos locales, a los municipios, hacer algo como Meta 4 y Meta 6 para el control y la vigilancia de eso. Entonces yo creo que el Ministerio no está en capacidad, digamos, técnica y de recursos para poder hacer cosas que sí, incluso para la vacunación. Yo creo que ir preparando nuestra lógica. Si yo quiero vacunar, digamos, en un distrito, ¿quién más que lo distrito sabe cuántas personas están en riesgo? Y ya planificar con anticipación el involucramiento, las organizaciones sociales, los municipales, para que nos digan que... Yo he participado, por ejemplo, en la erradicación de polio en el Perú, ¿y quién nos financiaba? El Rotary Internacional. Daba plata para comprar las vacunas. ¿Quién nos ayudaba para la cadena de frío? Las empresas que vendían helados. Entonces, digamos, tenemos que buscar todo un proceso donde el problema no es del ministerio, es un problema del territorio. Entonces, este enfoque sectorial que los ministerios nos van a hablar es un enfoque perverso. Yo creo que los dueños del territorio es la población, sus organizaciones, sus autoridades, y ellos tienen que liberar esta guerra con la pandemia, y no el ministerio. El ministerio tiene que ser el ente técnico que apoye, pero quien debe dirigir esto son los alcaldes. Oye, pero esas cosas son una mezcla, digamos, entre inmediato y mediano plazo, ¿verdad? Involucrar rápidamente. Y ese modelo existe, porque hablaba yo con el viceministro de Salud hace algunas semanas y con respecto a las campañas de vacunación que han sido exitosas, y él me decía que se había logrado trabajar con las municipalidades, porque parece que las municipalidades están acostumbradas a trabajar en campañas de vacunación, ya tienen la experiencia. Entonces lo único que hicieron fue reactivar esas alianzas que tenían con las municipalidades para vacunación. Habría que, lo que tú dices, es replicar ese modelo de trabajo con el gobierno local de municipalidades para entrenar a la gente, capacitar a la gente, contratar gente y trabajar en lo mismo, pero en COVID-19. Así es. Por ejemplo, yo vi una experiencia en Colombia interesante. Por ejemplo, cuando hacíamos los barridos de vacunación, por ejemplo, yo vi la experiencia en Bogotá, y era el alcalde quien informaba a la población qué porcentaje de niños han sido vacunados. No era el personal de salud, acá lo hace el personal de salud. ¿Quién vacuna? El personal de salud. ¿Quién lleva las vacunas? El personal de salud. En Colombia fue al revés, quien vacunaba era la Cruz Roja. Los niños, usted sabe, hay toda una jerarquía de Cruz Roja. El que hacía salud era capacitar a los vacunadores, la cadena de frío, los medicamentos, y el transporte, por ejemplo, de cadena de frío, eran las empresas de helados, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo un movimiento territorial involucrando a todos los actores, porque si no, nosotros tenemos la idea que, mira, este es un problema de salud, no te preocupes. Y entonces esto de los municipios, están acostumbrados a dar gasolina o refrigerios para los que vacunan. Y ese no es un compromiso. El compromiso es, yo el alcalde a cabeza dice, quiero saber cuántas personas están contaminadas, a dónde los voy a ubicar para hacer un segregamiento, digamos, focalizado. Entonces, ¿cómo encontramos todo un movimiento de la empresa privada? Entonces, creo que todavía estamos olvidando.
Yo te digo, la polio fue el Rotary Internacional que hizo la erradicación en el mundo. Exacto. Entonces era plata que venía y los rotarios, me acuerdo, los domingos con sus esposas salían a llevar a los equipos de vacunación. Claro, Entonces, involucramiento de la comunidad es sumamente importante, no solamente de los ciudadanos de a pie, sino de las organizaciones como municipalidades o clubes cívicos como los Rotarios y muchos otros. Volviendo al tema de la pandemia, porque eso me preocupa, Alfonso, en las semanas que vienen, porque si viene, como dijiste, las fiestas, el verano, etcétera, ¿qué hizo mal Europa? ¿Qué hizo mal España? ¿Qué hizo mal Italia para que le reviente otra vez la epidemia en la cara, Alfonso? Yo creo que lo ha sido importante es pensar que ya a ellos no les iba a afectar. Y lo otro es que, realmente, como te decía, en la cultura de nosotros, los peruanos, es diferente en invierno y verano. En invierno nos recluimos por el frío, estamos con las cosas cerradas, mientras en verano salimos a las reuniones. Imagínate, por ejemplo, en Lima, en Asia, ¿no? Todos los jóvenes sábado y domingo se van a reunir para bailar y reunirse y cantar y todas estas cosas ayudan. Entonces, ese es para mí el gran peligro que puede tener de la cultura limeña y de la costa del verano. O sea, ese fue el problema. Tú nos dices de que Europa creyó que todo había sido superado y volvió a su vida completamente normal. Así es. Exactamente. Yo creo que en eso pleno verano. Y eso nos podría pasar a nosotros. Exactamente. Para mí el riesgo es eso. O sea, no es. Pues yo creo que hay que cambiar esa lógica. Por ejemplo, yo diría no discotecas, sino reuniones al aire libre, ¿no? O sea, que puedan haber los jóvenes, ver un poco, controlar el número de personas por restaurantes, comida afuera, los bares, un poco limitarlos en los horarios, la permanencia también, los lugares, por ejemplo, las iglesias. Yo creo que la gente puede ir a misa, pero misas cortas, pues de 15 minutos o recambios permanentemente de las personas. No pueden entrar, digamos, agruparse, no cantar, pero es difícil un poco el tema cultural, ¿no? Eso es un reto muy importante. Y ahí se ve el involucramiento, creo que, de los jóvenes, cómo nos pueden ayudar a los adultos mayores en ese comportamiento, ¿no? Muy bien. Alfonso, ¿te quedas para tomar preguntas del público a ver si nos hacen preguntas o tienes que hacer? Encantado. Muy bien. Quiero pedirle, a ver, oye, señor, aprovecha que tenemos a un doctor especialista en salud pública, a un epidemiólogo en el programa, el doctor Alfonso Nino. ¿Tiene usted preguntas? 212-4100, 212-7165 en Lima Metropolitana, el 0800-13-14-0, número gratuito a nivel nacional. Y si usted quiere mandarnos preguntas por el WhatsApp, ya sea de mensaje de texto o mensajes de voz, el 942-591-532 está listo para usted. Lo repito, el WhatsApp, 942-591-532. Está listo. El doctor Alfonso Nino nos va a ayudar a responder las preguntas que ustedes tengan para nosotros sobre este tema de pandemia, salud pública o el virus, lo que usted desee saber. Regresamos. Cayetano Heredia y está con nosotros en el programa. Estamos tomando sus llamadas telefónicas. Vamos a tener consultorio libre para tener la oportunidad de preguntarle al doctor Nino. 212-4100, 212-7165, Lima Metropolitana, 0800-13-14-0, número gratuito a nivel nacional, y el WhatsApp 942-591-532 están listos para usted. Vamos a conversar con Noé. Noé está en Pueblo Libre. Don Noé, buenas tardes, bienvenido al programa. Distinguidos doctores, buenas tardes. Por favor, una consultita. Mire usted, sabemos ahora que la principal forma de contagio de esta enfermedad es de persona a persona fundamentalmente, pero también hay contagios si uno toca alguna cosa contaminada y no se lava las manos. Entonces, pero si uno tocara monedas, algún producto que está contaminado y se lava las manos por más de 20 segundos, se lava bien, ya no tiene por qué estar lavándose las manos si es que ya no va a tocar otra cosa, si ya no sale de su casa, ya no tiene razón para seguir lavándose las manos frecuentemente, ¿o sí? ¿Por qué tendría que seguir lavándose las manos si ya se lavó y ya no va a tocar otra cosa contaminada? Entonces, pero adicionalmente, para tener una idea, ¿qué porcentaje
¿qué porcentaje de contagios se dan a través de esta forma de tocar cosas contaminadas más o menos? ¿Hay algunos estudios al respecto? Muy bien, muchísimas gracias, don Noé. Excelente pregunta de nuestro oyente. A ver, te replanteo la pregunta, mi querido Alfonso. Dice, de 100 infecciones que se producen, ¿cuántas se pueden atribuir a lo que es aéreo, aerosol, gotas, etcétera? ¿Y cuánto se puede atribuir a lo que es tocar objetos contaminados? Esa es una pregunta. ¿Cuál es la respuesta? No, creo que esto hemos ido aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, antes hemos puesto mucho énfasis en el tema del contacto con eso y dejamos de lado el tema del contacto respiratorio. Entonces ahora creo que estamos en la etapa de la gran importancia que tienen los aerosoles, son pequeñas partículas que hay en el ambiente, y si uno tiene un ambiente que está contaminado, tenemos mucho tiempo, el riesgo de contaminación es mayor. Entonces yo creo que el tema del contagio con superficies, de la puerta, etcétera, puede, con la lavado de manos es suficiente, pero se vuelve a tocar. Una cosa que está contaminada puede volver a contagiarse. Entonces, la idea es no tocar permanentemente, ¿no? Yo creo que lo más importante es la vía respiratoria, ¿no? La mayor proporción de contagios se producen por la vía respiratoria y una minoría por contacto. Así es. ¿Se puede decir eso? Sí, yo creo que el mayor contagio, por ejemplo, antes pensábamos de los zapatos y todo, sí puede ser una vía, pero el porcentaje es muy bajo, salvo que usted se toque los zapatos y después la cara, ¿no? Pero ahora, pues, la principal vía es el tema respiratorio de los aerosoles y la concentración de esos aerosoles en un ambiente. Correcto. Eso es lo que dice también aquí en Estados Unidos el CDC, don Noé, de que la mayor parte de los contagios se producen en la vía respiratoria y en superficie existen, pero son la menor proporción, lo cual no indica obviamente que no debamos lavarnos las manos. Y nos hizo otra pregunta nuestro oyente Noé, Alfonso, que es la siguiente. Si yo, por ejemplo, salí a la calle, fui al mercado, entro a mi casa rapidito, me lavo las manos y ya las tengo limpiecitas. Y de allí ya no salgo de mi casa. Dentro de mi casa, ¿me tengo que estar lavando la mano a cada rato? No es necesario. Pero sí es importante, porque un ejemplo, ¿cuáles son las cosas que toca más frecuentemente? Que me puede ser las llaves, las manijas de la puerta. Entonces, no solo lavarse las manos, sino también esterilizar algunas cosas que otros los tocan. Usted de repente ya no toca, pero otros tocan y lo puede tener. También, entonces eso es importante. Entonces, pero estoy en la casa y he limpiado bien algunas superficies de contacto, yo creo que es necesario lavarse cada rato. Ya, muy bien, cada perfecto. vez, sí. Muy bien, vamos con Richard, que está en Lince. Richard, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Doctor, es un gusto, un honor hablar con usted y con el doctor. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué probabilidad hay de que contagien en las playas? Yo no entiendo por qué se cerraron las playas, si es un ambiente libre. ¿Y por qué no se emplearon protocolos? ¿Cómo los centros comerciales sí se puede decir? Veo que hay aglomeración, estos sitios cerraron. No me parece que hayan cerrado las playas. Muy bien. Fabuloso, excelente pregunta. Nuestro oyente Richard, Alfonso, si no escuchaste bien, el audio no estaba bien, dice, ¿por qué han cerrado las playas? ¿Por qué nos han quitado las playas? ¿Qué nos pueden decir ustedes para que podamos ir a las playas saludablemente? Alfonso. El problema creo que no es la playa, el problema es la cultura que tenemos de los playeros, ¿no? De los playistas que van de encontrarse con vecinos y conversar, de tomar cerveza en un solo vaso. O sea, es el comportamiento de la playa más que la playa en sí. Me parece una exageración de utilizar mascarillas para entrar al agua, eso me parece una tontería, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo que a veces privilegiemos más. Por ejemplo, yo creo que los centros comerciales son más riesgosos de contagio que ir a la playa. Entonces, pero yo creo que también ya los centros comerciales están poniendo ya aire acondicionado con recirculación y todo. Eso creo que puede disminuir, pero yo creo que eso también es un área para Navidad, para las compras, los regalos y todas esas cosas. Pues yo decía, por ejemplo, que los municipios pueden hacer ferias donde la gente pueda comprar regalos al aire libre. Los establecimientos también, no vender, digamos, regalos en zonas cerradas sino abiertas. Entonces, yo creo que tiene razón el radio oyente, ¿no? No sé si entonces, si Richard, nuestro oyente, quisiera ir a la playa, él puede ir a la playa solitaria, una playa en la que no haya mucha gente, en la que el próximo bañista esté a 10, 15 metros y ahí no va a pasar nada.
¿no es cierto? Pero si va a la playa, por lo que tú dices, que no vaya pues a una playa llena de gente con todos sus patas y se pongan a tomar cerveza de un solo vaso, el cevichito, pásame un poquito, todos juntos. Es la conducta, entonces, el comportamiento del playero lo que puede determinar los contagios, no la playa misma. Eso es lo que has querido decir. Muy bien, Así es, qué perfecto. interesante. A ver, hay más preguntas aquí, Alfonso. Tenemos un mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Una consulta, mire, yo asisto a unas clases donde hay 10 alumnos en el salón. Uno de ellos ha salido positivo, pero cuando nosotros ingresamos a la clase, ingresamos con él la mascarilla, pero no la retiramos en el salón de clase y mantenemos la distancia. Mi pregunta es, ¿qué posibilidad haya de que hemos podido contagiarnos nosotros? Bueno, su diagnóstico de eso todavía ha salido este lunes recién. Entonces, bueno, me tiene un poquito preocupada, ¿no? Mantenemos la distanciación, todo, pero quisiera que por favor me pudiera orientar sobre esto. Gracias. Muy bien, qué interesante, Alfonso. Habitación cerrada, un salón de clase, 10 personas, espaciadas, entran con mascarilla, pero por alguna razón que no nos explicó nuestro oyente, se quitan la mascarilla y están las 10 personas espaciadas en ese ambiente cerrado. Uno ha salido positivo al coronavirus. ¿Qué podemos decir? Yo quiero poner con dos casos que ha habido. Por ejemplo, hubo un caso de un coro donde había 60 personas del coro y una persona estaba contaminada y todos decían que era gripe. Y contaminó, creo que a 40 personas del 53 coro. de los 61. 53, exactamente. Entonces, uno. El otro es, recién ha salido el tema de las bodas, ¿no? Que una boda de 57 personas, hubo un contagio, pero muchos de los que fallecieron ni siquiera fueron a la boda, sino que fue alguien que fue a la boda que contaminó a otros. Entonces eso puede pasar. Entonces también hay que a la señora decirle si es una prueba rápida o si es una prueba molecular, porque si es rápida de repente ya pasó ese tiempo y ya no contagia. Pero si hubieran hecho una prueba positiva molecular, está contagiando y el chance de que pueda tener contagio es mucho mayor, ¿no? Que si se ha quitado la mascarilla, por eso, por ejemplo, los gimnasios o lugares cerrados son los que más tarde se han dado la apertura, por este riesgo que hay de quitarte la mascarilla, y si hay alguien que está contaminado, puede, digamos, contaminar el aire durante 3 o 4 horas, permanecer el virus en el aire, que pueda llevar a que te puedas contagiar. Entonces yo creo que, como ven ustedes, no es suficiente solo la mascarilla, sino el tema de los aerosoles es un tema muy peligroso actualmente y que debemos tener en cuenta permanentemente. Entonces, en lo práctico, nuestra oyente, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Asumir que está contagiada y aislarse? No creo, pero sí creo que ir monitoreando algunos síntomas sí puede tener, ¿no? Pero yo creo que no me parece una exageración. A ver, si es molecular, yo sí pararía un poco. Muy bien. Entonces, para nuestra oyente, que esto es muy importante, averigüe si este señor de la clase se hizo una prueba molecular en la nariz, en la secreción, o se hizo una prueba de sangre serológica. Si es una prueba de sangre serológica, él ya pasó la enfermedad hace varios días y no sería contagioso. Pero si él ha tenido una prueba molecular, señora, en su nariz, entonces sí pudo haber estado contagiado y contagiarlos a ustedes a pesar de que estaban distanciados. Y usted lo que tendría que hacer es que desde el último día que vio a este señor, considerarlo como el día 1 y en 10 días, o una de dos, o le van a aparecer síntomas a usted si se contagió, o hágase una prueba molecular en el 5º o 6º día para saber si está contagiada. Pero yo le aconsejaría, Alfonso, que se use una mascarilla incluso dentro de su casa, porque es contacto de uno si hubiera sido molecular la prueba. ¿No es cierto? Sí, muy bien. Sí, yo de acuerdo, dice aquí muy de acuerdo. Una pregunta. Quiero recordarle a nuestros oyentes, estamos en la web y estamos en la televisión. Así es que los teléfonos de RPP Noticias están listos para usted. 212-4100, 212-7165. En Lima Metropolitana, el 0813-1400, número gratuito a nivel nacional. Y el WhatsApp es el 942-591-532. Y tenemos aquí una pregunta en el WhatsApp, Alfonso. Dice:
¿Es necesario bañarse y cambiarse la ropa cada vez que se sale a la calle? ¿O en qué ocasiones se debe hacer? Bueno, eso fue una recomendación que era en marzo, abril, ¿no es cierto? Con el tiempo se ha ido cambiando eso, que no es necesario. Si el principal forma de contagio es el tema de aerosol, etcétera. Pero si usted, yo diría, se ha ido, por ejemplo, a un sitio donde está en contacto con muchas personas, donde ha manipulado muchas cosas, lo que es suficiente, poco separar la ropa y darse un baño, pero no cada vez que salga tiene que hacer un baño, ¿no? O si trabaja, por ejemplo, en un servicio de salud, yo creo que sí recomendaría, no sé si hay una persona que está en contacto con pacientes, una enfermera, un médico, sí recomendaría que se saque la ropa y se bañe, pero los comunes que podemos ir a salir a comprar o algo, no me parece que sea necesario. No sé qué. O sea, en realidad todo depende de estos 4 factores que hemos estado repitiendo en los últimos días aquí en los programas en RPP Noticias, Alfonso, los 4 elementos. Y hacerse la pregunta, número 1, ¿a dónde estoy yendo? ¿Estoy yendo a un espacio cerrado y sin ventilación? ¿O estoy yendo a un evento al aire libre? 1. Eso va a determinar el riesgo, porque si voy al aire libre, el riesgo es mucho menor que si estoy yendo a una habitación cerrada, el espacio. Segundo, a ese lugar al que estoy yendo, si es una habitación cerrada y sin ventilación, ¿va a haber mucha gente? ¿Y voy a estar muy cerca de esa gente, hombro a hombro, cerquita, a menos de 1 metro? ¿O la gente que va a estar allí va a estar bien lejana de mí? Segundo, entonces, la densidad de la gente. Tercero, a ese lugar que he ido, ya sea cerrado o abierto, en el que hay gente en poca cantidad o en mucha cantidad, ¿cuánto tiempo me voy a quedar? ¿Voy a entrar y voy a salir? ¿O me voy a quedar por más de 15 minutos? Tercero. Y el cuarto, a ese lugar al que voy, espacio cerrado o abierto, en el cual hay mucha o poca gente, en el cual estoy por más de 15 minutos o menos de 15 minutos, la gente está usando o no usando mascarilla. Yo creo que esos 4 elementos de alguna manera tienen que llegar a la mente de nuestros hermanos y hermanas en el Perú, Alfonso, porque eso determina el riesgo, como tú has dicho. ¿Para qué voy a lavar la ropa si voy a pasear al perro? Pero si voy a un lugar en el que está lleno de gente, un carro, por ejemplo, un ómnibus, pero que no han guardado no han obedecido las ordenanzas y está lleno de gente, estado apretujado. Ahí se cumple, en espacio cerrado, lleno de gente, más de 15 minutos y de repente algunos sin mascarilla, ahí tengo que tomar otras medidas. ¿Te parece ese razonamiento como lógico, Alfonso? No, me parece bien. Yo creo que ese es clave. Por ejemplo, esto yo creo que es un aprendizaje de los últimos meses, ¿no? Antes poníamos más de no contactarnos, etcétera. Entonces ahora ya vemos que el tema de la respiración, el contacto. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar un espacio que es la distancia, ¿no? Pero el espacio está contaminado y cerrado, es mucho más letal que estar junto menos de 2 metros con otra persona. Entonces hemos ido aprendiendo y creo que eso es fundamental, esas 4 recomendaciones que tú dices, ¿no? Muy bien, perfecto. A ver, vamos a conversar con Lorena. Ella está en La Molina. Lorena, muy buenas tardes. ¿Lorena está con nosotros? Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Le escucha el doctor Nino. Sí, estoy con ustedes. Quería saber realmente si el hecho de que se hayan dado estas marchas multitudinarias en los últimos días no va a representar acaso un rebrote del COVID, porque a pesar de estar al aire libre se ha podido observar que no ha habido distanciamiento social y incluso había muchas personas que tenían mal colocadas las mascarillas. Entonces a mí me preocupa bastante que se haya minimizado los riesgos de marchas, ¿no?, cuando tantos meses nos hemos visto encerrados en una cuarentena tan estricta. Esa es mi pregunta. Muy bien. Gracias, Lorena, por su pregunta. ¿Qué dices, Alfonso? Bueno, si esa pregunta me hubieran dicho en abril, yo hubiera respondido igual que la señora, ¿no? Pero yo creo que se han hecho estudios, y aquí es importante la ciencia, se han hecho estudios de manifestaciones, por ejemplo, en Estados Unidos por el tema racial,
en Europa, en muchos movimientos, etcétera, y se ha demostrado que, digamos, el periodo digamos, el riesgo de contagio es pequeño, pero no dice que es cero, hay un riesgo. Entonces yo pienso que probablemente donde no se ha mantenido la protección respiratoria y se ha habido algunos casos, etcétera, el riesgo puede ser también que haya casos, yo no lo descarto totalmente. Pero yo diría que el riesgo de ir a una marcha es menor que estar en un sitio aglomerado en el tránsito, por ejemplo, no si es que no se toman las medidas respiratorias. Entonces, lo que decimos es lo que hay en las investigaciones que hay, no son nuestras opiniones, sino son las investigaciones que se han hecho, porque incluso en España se quería enjuiciar al gobierno porque había protestado el Día del Día de la Mujer, y se ha demostrado que si bien hay un riesgo de contagio es menor, ¿no? No digo que cero, yo no descarto que dentro de 2 o 3 semanas empiezan a haber incremento de casos y podría relacionarse, no lo sé. Uh-huh. Esa sería la pregunta. Si se fueran a presentar entonces casos relacionados a estos eventos sociales que fueron en la semana del 16 al 21 de noviembre, esos casos tendrían que presentarse cuando la próxima semana, el evento ha sido, me equivoqué con la fecha, Alfonso, hoy ya estamos 19, estos eventos han sido del 9 al 14 en esa semana. ¿Cuándo tendrían que presentarse un repunte de casos? Yo diría al final de la primera o segunda semana de diciembre. La primera o segunda semana de diciembre, ahí deberían verse más casos y tendrían que ser casos con pruebas moleculares. Así es. Uh-huh. Y creo que en 3 o 4 semanas más se puede ver ya con los hospitalizados o UCI, etcétera, ¿no? Si hubiera un repunte. Si para la primera, segunda semana de diciembre hubieran repuntes, esos repuntes en Lima Metropolitana o en las ciudades donde hubo, ¿tú sabes si alguna universidad está haciendo estos tipos de estudios? Estas son cosas para estudiar en salud pública. Tú eres director de la Escuela de Salud Pública, mi querido Alfonso. No te quiero dejar mal, pero ¿han planificado ustedes hacer algún estudio de estos? El gran problema que hay es el financiamiento, ¿no? O sea, y otra cosa es el direccionamiento del financiamiento. Por ejemplo, en Cayetano lo que está haciendo el tema, por ejemplo, del tratamiento, ivermectina, no, también de utilizar las bases de datos de los casos que hay para ver cuál es la prevalencia en determinados grupos de edad, extracción, etcétera. Pero no hay financiamiento, por ejemplo, para hacer investigaciones. Realmente, si quieres fondos nacionales, tienes que hacer un concurso que es muy poco para la cantidad de demandantes. Y si quieres tener una investigación internacional, a veces son 1 o 2 años para poder lograr ese fondo. Y creo que estamos desvalidos en cuanto a recursos a estas investigaciones, ¿no? Por eso yo creo también, por eso digo, también esta movilización hay que replantear también en las universidades, ¿no? De hacer a veces investigaciones muy complicadas y que al final tienen muy poca utilidad en los resultados, ¿no? Uh-huh. Y realmente hay un sesgo de las investigaciones por los laboratorios que quieren probar algunas cosas, pero lo social, lo cotidiano, no es importante. Yo creo que eso es importante, dar respuesta a los problemas que tenemos. La ciencia tiene que ser, en primer lugar, es dar respuesta a los problemas que tiene la población y ver qué alternativas puede tener, ¿no? Y eso creo que estamos en pañales, ¿no? En esta estrategia. Ahora, este estudio, por ejemplo, sobre todo el que hizo este Buró de Investigación Económica aquí en Estados Unidos, fue un estudio retrospectivo y no tan difícil que de repente ustedes lo podrían replicar. Lo que hicieron ellos fue, a ver, ¿cuántas ciudades que tienen más de 100,000 pobladores hay en Estados Unidos? Sacaron la cuenta del censo y ¿cuántas? Eran 317. Muy bien. Segundo, búsqueda periodística. ¿En cuántas de estas 317 ciudades con más de 100,000 habitantes hubo manifestaciones por la muerte de George Floyd? Base de datos, en todas, en menos creo que 36. Tercero, fueron a las cifras del CDC, y nosotros podemos hacerla con las del MINSA. A ver, prevalencia de infecciones con pruebas moleculares en los días previos y durante los 2 meses siguientes a las marchas. Ahí está. Claro, yo creo que hasta ahora no he visto ningún protocolo, pero creo que va a haber en estas semanas, va a haber algunas propuestas de estudio.
Y yo creo que también hay que romper un poco esos esquemas tradicionales de hacer investigaciones complicadas. Sí, no, esto es algo sencillo, Alfonso. Yo creo que ustedes ahí en la universidad lo pueden hacer al toque. Sí, sí. Sí, de verdad, es una recomendación sería importante, muy bueno, porque hay cifras moleculares que salen del MINSA, se van por regiones están, y por ciudades están, por Arequipa, por las grandes ciudades, y se hacen las pruebas donde hubo marchas, entonces se hace el estudio peruano, y entonces se comprueba si esa experiencia norteamericana, si esa experiencia española, se replica o no en el Perú. Por ejemplo, ahorita estoy asesorando una tesis sobre ver cuál es el efecto en el parto sobre aquellas personas que fueron positivas, por ejemplo, en un hospital de Lima, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una investigación rápida que puede tener si hubo efecto o no, si se afectaron los factores de riesgo conocidos o no, si se incrementó o no. Entonces, yo creo que, por ejemplo, las tesis puede ser un tema importante. Pues nada, tú eres el hombre ahí, mi querido Alfonso, tú eres el director allí. Sería maravilloso que puedan contribuir ustedes con un estudio así. A ver, muy bien, entonces ya le respondimos a la señora. Señora, bueno, vamos a ver, ojalá que en el Perú se cumpla lo mismo que se ha cumplido en otras latitudes con los estudios. Vamos a ver, el tiempo lo va a decir. Pero contener a toda esa masa de muchachos con un mensaje que diga no salgan porque van a contagiarse, eso no los contenía nadie, Alfonso, me parece. A ver, dice acá, a ver, tenemos 2 minutos en el programa, 1 minuto y medio. A ver, bien rapidita tu pregunta. Esta dice, buenas tardes, doctores. ¿Es conveniente que nuestros nietos nos visiten en Navidad? ¿Sí? ¿No? ¿Depende? Bueno, yo creo que los estudios que hay dice que los niños y los jóvenes tienen una capacidad de contagio más allá de los adultos, que pueden de 10 hasta 70% de mayor contagiosidad. Entonces yo creo que yo no recomendaría que los niños visiten directamente a los abuelos. Muy bien, no visitar los niñitos, que lastimosamente. Muy bien. Ya no tenemos tiempo para Norma. Norma, mil disculpas, por favor, en San Luis ya nos tenemos que ir. Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Bueno, mira, le queda pendiente ese estudio, mi querido Alfonso. Sería una contribución muy buena y no es, me parece, un estudio muy difícil de hacer. Sí, vamos a seguir esa recomendación. Exacto, porque eso la gente, nuestro público tiene que entender esto, ¿verdad? Uno trae la ciencia de otros lugares cuando dicen, sí, pero miren Estados Unidos, en España no hubo, pero en el Perú somos diferentes. Bueno, ahí está, la ciencia peruana puede responder si los peruanos nos comportamos igual. Un abrazo, Alfonso, muchas gracias. Ya, encantado, gusto estar contigo. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Chao, un abrazo. Chao. Betty Elías y Carolina Ruiz produjeron el programa.